llegar hasta donde habíamos quedado la semana pasada, ¿no? La anterior. Habíamos visto un poco, porque el programa lo exige, la historia de los materiales dentales, desde qué año se usan y cómo se empezaron a usar, quién fue un poco el padre de la odontología, el tema de sus tratados, la diferencia entre un biomaterial y un material bioactivo, y después habíamos hecho todo un repaso del colegio secundario, de cómo estaba compuesto el átomo, cuál tenía la carga positiva negativa, cómo estaba dividida la tabla periódica de los materiales, qué propiedades tenían los metales y los no metales en general, cómo se producían los enlaces y qué material obteníamos a partir de cada enlace. Hablábamos de qué uniones existían, qué tipo de uniones existían, y creo que hemos llegado hasta acá. Esperen que y aparte hablábamos de cómo las condiciones externas a un material le pueden modificar sus propiedades. Esto era la presión, en términos generales, la presión y la temperatura, cómo un material a distinta presión, a distinta temperatura, podía cambiar su consistencia o sus características. Por eso les decíamos que era tan importante para ustedes tener cierto conocimiento de cómo manipular y de qué propiedades tiene que tener un material y de qué origen es, para aprovechar al máximo esas cualidades. Bueno, entonces habíamos llegado a la característica que teníamos 4 grupos en términos generales. Uno que se originaba por enlaces metálicos y que eran 2 metales y que tenían la característica de ser muy buenos conductores, tener una unión bastante fuerte y eran densos y ordenados. Los cristales tenían un ordenamiento que les daba la característica de la densidad. Después había un segundo grupo que llamábamos cerámicos, que ya tenían otro tipo de características que nos daban. Eran aislantes y tenían una cosa que a la gente le gusta mucho y que en la odontología tiene un valor muy alto, que es la translucidez. El cerámico cumple mucho con lo que nosotros necesitamos, que es un punto muy importante hoy, que es el tema de la estética. Un tercer grupo que se originaba por los enlaces covalentes, que eran los orgánicos, que tenían bajas propiedades mecánicas, y los combinados, que surge de la combinación de cualquiera de los 3 anteriores. Este es entonces un resumen de todos los materiales que podíamos obtener mediante los distintos tipos según la tabla periódica, los distintos tipos de elementos que combináramos y los distintos tipos de enlaces. Entonces, ahora empieza la segunda parte de esto medio tedioso, que, bueno, los que fueron a industrial me van a ayudar, que habla de las propiedades de todos esos materiales, qué propiedades tiene cada uno de este grupo de los materiales. Y vamos a ver las físicas, las mecánicas, las químicas y las biológicas. Como la semana pasada yo les fallé, vamos a tratar de terminar con este temario hoy. Bueno, hablamos puntualmente entonces. ¿Me escuchan bien todos? No, ninguno no se corta ni nada. ¿Todo bien? Perfecto, listo. Entonces sigo. Bueno, entonces hablamos, una de las propiedades mecánicas tiene que ver con la tensión. Entonces, cuando nosotros estudiamos un cuerpo, podemos decir que sobre ellos podemos ejercer distintos tipos de tensiones. Es la carga que nosotros le aplicamos sobre la superficie a ese cuerpo. Los distintos tipos de tensiones son estos, 3 distintos tipos: compresivas, traccionales y tangenciales. Las compresivas, a ver si las flechas les ayudan. Las 2 fuerzas van en la misma dirección, en sentido opuesto y hacia el objeto, logrando que el cuerpo se acorte. Es lo que en criollo llamamos aplastarlo. Entonces tenemos 2 fuerzas. Esperen que agarro el puntero. Estoy hablando de esto. 2 fuerzas. Este es el cuerpo sobre el que estamos actuando, aplicando la tensión. 2 fuerzas en la misma dirección, en sentido opuesto. La dirección es la misma, el sentido es opuesto. Fíjense que una flecha va para un lado, otra para el otro, y que al ser aplicado logra que el cuerpo se acorte.
El segundo tipo de fuerzas son las traccionales, en donde van también en la misma dirección, pero en sentido contrario. Esto hace que las fuerzas se alejen del objeto, con lo cual la respuesta va a ser un estiramiento. Y el tercer tipo de tensión, tenemos, aplicamos la fuerza o la tensión en distinta dirección. Fíjense que una flecha está en un extremo y la otra en otro, en distinta dirección. Sentido opuesto y hacia el objeto. Entonces, como existen dos puntos de presión distintos, lo que se genera en el cuerpo es un corte. Esto, por ahí es medio difícil hablado así, pero cuando veamos los ejemplos, se van a dar cuenta claramente de todos. Entonces hablamos de que la tensión es la fuerza interna que se genera en el material cuando nosotros le aplicamos una fuerza. Ahí tenemos un ejemplo de la tracción, cuando uno intenta estirar o aumentar la longitud de un cuerpo. Nosotros trabajamos mucho con materiales que estiramos y que no queremos que se deformen y que queremos que resistan ese estiramiento, así que esta es una propiedad bastante importante para nosotros. La foto les muestra tal cual una persona que está ejerciendo una fuerza en sentido opuesto y estira, por ejemplo, un elástico. ¿Se entendió hasta ahí? Sigo. El segundo gráfico que mostraba las flechitas es el de la compresión. Entonces, con la compresión nosotros lo que vamos a lograr es aplastar o volver algo voluminoso, transformarlo en una lámina delgada. Por ejemplo, lo de transformar la foto, para que se acuerden, para que no se olviden, transformar un lingote en una moneda. Este era el segundo ejemplo. Y el tercero, el ejemplo típico para no olvidarnos, es el de la tijera. Las dos fuerzas aplicadas en distinto punto generaban el corte. Así que ahí tenemos para ponerse de machete al lado de los tres tipos de tensión que se pueden aplicar, la compresión, la tracción y la de corte. La tijera, la formación de monedas y el estirar el elástico. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se comprende? Perfecto, me dice Fátima. Bueno, y después había una cuarta manera de producirle o de generarle tensiones a un cuerpo, que era combinarlas. Podemos combinar las fuerzas y entonces obtener otro resultado, que a este tipo de fuerzas le llamamos flexurales. Por ejemplo, la fabricación de los churros o de los fideos, en donde además de estirarlo, le damos forma. Ahí estamos teniendo la combinación de las dos fuerzas. Bueno, esta clase es casi que les diría como un diccionario en el que la palabra de la que estamos hablando la usamos todos los días, pero por ahí no sabemos muy bien definir de qué se trata. Así que es casi un diccionario. Todos sabemos lo que significa deformación, pero por ahí si yo les pregunto, bueno, defíname deformación, se tienen que parar a pensarlo 2 minutos. Así que es nada más que un diccionario de un vocabulario que usamos todos los días para que cuando ustedes en el laboratorio tengan que hablar con un profesional o ustedes mismos quieran definir alguna consecuencia o alguna cosa que está ocurriendo, sepan cuál es la palabra justa. Entonces, lo que decimos es que deformación es el cambio dimensional que genera esa fuerza de la que estábamos hablando antes sobre el cuerpo. Lo puede deformar estirándolo, lo puede deformar aplastándolo o lo puede deformar cortándolo, pero de cualquiera de las tensiones al cuerpo le generamos una deformación porque cambiamos su forma. Y entonces ahí vienen un montón de deformaciones. Hay deformaciones que son recuperables, por ejemplo, lo de la bandita elástica. Yo le aplico la fuerza y al retirar la fuerza vuelve
exactamente a la forma que tenía antes. Entonces, el cuerpo se deformó, nosotros aplicamos la distinta tensión, que puede haber sido de estiramiento, compresivo, o la que ustedes quieran, pero vuelve a la misma forma. O sea, entonces ahí hablamos de que tuvo una deformación recuperable. Luego hay materiales que no tienen esta capacidad de recuperarse al 100%. En odontología, un material recuperable al 100% no, prácticamente no existe. Todos los materiales tienen una deformación. Y después, cuando nosotros vayamos viendo cada uno de los materiales, vamos a hablar de qué porcentaje de deformación tiene, por ejemplo. Entonces, está bueno que ustedes sepan qué significa deformación, porque si yo les hablo de que resiste las fuerzas compresivas y no saben bien qué es la fuerza compresiva, no van a saber bien de qué hablo. En realidad, este vocabulario les va a servir para entender cuando hablemos de todos los materiales. Bueno, entonces decíamos que hay cuerpos que no tienen esta capacidad de recuperarse al 100% y lo que logran es una recuperación parcial solo en el lugar donde se retira la carga. Y hablamos de la pelota de fútbol. La pelota se deforma en donde la patean, o si el chico apoya el pie sobre la pelota, ocurre una deformación en ese lugar, y al retirar la fuerza, recupera la forma original solo el lugar donde se retiró la carga. Bueno, y después hay materiales que no tienen la capacidad de recuperar su forma. Y el ejemplo para que se acuerden, por ejemplo, es, no sé, un vaso de plástico o un vaso, puede ser un vaso de vidrio. Lo aplastamos, retiramos la fuerza y el objeto queda con la deformación permanente, no recuperable. Bueno, entonces, ¿por qué algunos se deforman para siempre? ¿Por qué algunos vuelven? ¿Y por qué algunos vuelven un poco? Esto tiene que ver con qué tan flexibles o no sean los materiales. Entonces, la flexibilidad habla de la capacidad que tiene ese material para deformarse fácilmente cuando uno le aplica una tensión. Entonces, un material muy flexible es un material que se deforma muy fácilmente cuando yo lo doblo. Por ejemplo, otra vez volvemos a lo mismo, un material muy flexible es un plástico. Con una fuerza muy suave yo lo puedo deformar fácilmente. Y un material poco flexible es, por ejemplo, una madera o un metal. Que entonces, como son poco flexibles, hablamos de que son rígidos. Entonces, el rígido es aquel material que ante grandes tensiones se deforma poco. Y como se deforma poco, están los que absorben esas fuerzas y están los que no las pueden absorber y rápidamente se rompen. Entonces tienen la contra de que no son flexibles y además algunos son fáciles de romper. Esto, ya les digo, cuando lo lean, todos saben lo que es ser rígido en cualquier aspecto de la vida y todos saben lo que es ser flexible en cualquier aspecto de la vida, pero por ahí no lo saben definir. Esto no creo que nadie necesite estudiarlo. En cuanto lo lean y lo piensen un poquito, lo van a saber hablar. Bueno, y después hablábamos recién de un material que no recupera su forma, pero que además no es rígido y se rompe, y ahí ponemos el ejemplo del vidrio. Seguimos con las características de todos los materiales y hablamos de algunos materiales son dúctiles. Para nosotros, que el material sea dúctil en odontología es súper importante porque nosotros necesitamos, cuando le damos forma, por ejemplo, el día de mañana que tengan que hacer una corona o una incrustación y hacerle caras oclusales o cúspides, el que el material bajo cargas no se fracture y adopte la forma que ustedes le dan es importantísimo, porque si se fractura no le sirve para nada. Entonces, los materiales dúctiles es una característica positiva para nosotros.
que sean maleables también, que soporten las fuerzas, que tengan deformaciones pero que no se fracturen. El ejemplo que damos para que ustedes se acuerden es lo de la tapita de gaseosa, o sea, se deforma, soporta las fuerzas pero no se rompe. Bueno, que el material sea resistente, otra característica que nosotros queremos, que soporte absorber muchas fuerzas. Imagínense que un material que nosotros llevamos a la boca es masticado o soporta una presión de la pieza antagonista, aunque el paciente no comiera 500 veces por día, traga y cada vez que traga cierra la boca, porque es imposible tragar con la boca abierta, y cada vez que cierra la boca y ocluye, el material que pusimos sobre esa pieza dentaria o sobre esa prótesis es golpeado, por así decir, por el antagonista. Entonces, que sea resistente es otra virtud que le pedimos mucho a los materiales, que soporte muchas tensiones. Cualquier tensión de la que hablamos al principio, la compresiva, la traccional o la tangencial, pero que la soporte. El material para nosotros tiene que ser resistente. Muy bien, bueno, y existen materiales que tienen cierta resistencia, pero en un punto no la soportan más y ya tienen una deformación. Ese punto en donde empieza la deformación irreversible, se le llama resistencia a la cedencia. Entonces el material empieza a comportarse como un plástico. Y luego hablamos de la resistencia a la ruptura. Nosotros queremos que los materiales que usamos sean resistentes a la ruptura, pero lamentablemente la elasticidad tiene un tope y a más deformación soporta, más elástico es, pero llega un momento que el material tiene una ruptura final. Hay una resistencia, que es la resistencia máxima, que creo que es lo que sigue, sí, que es la tensión más alta que puede soportar ese material antes de romperse. Muy bien. Y hay materiales que son muy resistentes, que soportan muchas tensiones, pero cuando le ejercemos repetidas veces la fuerza, se terminan fatigando y se rompen. Un ejemplo es, no sé, la montaña o la roca, que es dura y sin embargo si uno le aplica una gota siempre en el mismo lugar, es una fuerza suave y sin embargo con el tiempo la termina deformando. Lo mismo con un hierro, o sea, si ustedes alguna vez quisieron cortar un alambre y no tenían pinza o no tenían tenaza, si el alambre, si estaba dentro de sus posibilidades doblarlo, lo doblan y lo doblan y lo doblan y lo desdoblan y lo doblan y lo doblan hasta tanto se rompe. Eso es fatigarlo. Ustedes aplicaron una fuerza que el material soportaba, pero la soportaba una cantidad de veces. Cuando ustedes exceden la fuerza que puede absorber o la repiten muchas veces, generan la fatiga y el material se fractura. Así que todo material termina siendo, al final todo material termina siendo blando, depende de la fuerza que le apliquemos. La dureza es una de las propiedades que para medir necesitamos un aparato, no lo podemos medir de otra manera que no sea mediante el medidor que se llama durímetro. Y es la capacidad o la resistencia que ofrece cierto material a ser penetrado. Otra vez volvemos a lo mismo, no sé, el mármol tiene una dureza muy alta, el esmalte dental tiene una dureza altísima, y no sé, un plástico o una madera tiene menor dureza que el mármol. ¿Sigo, chicos, o se están agarrando los pelos? Vamos, bueno, me aguantan, me siguen aguantando. Bueno, es bastante heavy. Bueno, después hablamos de la tenacidad. Cuando un ser humano es tenaz, se dice que es alguien que aguanta mucho, ¿no? Ustedes vendrían a ser con esta materia. Y conmigo, ustedes, si llegan
a terminar el cuatrimestre y aprobarla, van a ser tenaces, que es la cantidad de, de, de información pesada. Este Power ya está subido, sí, porque lo tengo todo junto, la clase 1 y la clase 2 está toda junta y lo subí la clase pasada. Sí, ya está apto para los alumnos. A ver, pará, déjame, o alguien contésteme, o si no, lo chequeo, pero sí, estoy casi convencida de que ya lo subí. Entonces, sí está, ahí dice Fátima. Bueno, entonces la tenacidad es la capacidad que tengan ustedes de aguantarme, es más o menos lo mismo, antes de fracturarse, o sea, es la capacidad que tengan los 9 de llegar conmigo hasta que termine el cuatrimestre. El que no sea tenaz se va a ir antes y el que sea tenaz me va a aguantar. En realidad, esto se mide en una curva. Se las voy a poner ahora y a ver si se las puedo explicar. La curva de la tenacidad, nosotros la llamamos la curva de resiliencia, que es una curva de tensión y de formación. ¿Por qué? Porque la resiliencia es el punto en donde, ¿se acuerdan que les dije antes? Es el punto en donde el material deja de absorber las fuerzas sin deformarse y empieza a deformarse. Todo material en algún momento empieza a deformarse. Entonces, la curva que usamos, el gráfico que usamos, para medir esa cantidad, esa tenacidad o esa cantidad de fuerza que puede absorber un material, es que no es tan difícil si nos ponemos, nos ponemos de acuerdo. A ver si se los explico. Hay una zona que es recta, que se las marco con el puntero, es lo que ustedes ven en rojo, ¿verdad? Entonces, en la zona recta, que nosotros llamamos proporcional, esa zona lo que representa es la deformación elástica del material. O sea, si nosotros le estábamos aplicando una fuerza y retiramos la fuerza, en este tramo del Milagros, me dice yo. No te entendí, Milagros. Me apareció muchas veces el mismo mensaje. Perdón, se me trabó, listo. No te entendía. Bueno, entonces, la parte roja del punto cero a la letra A es la zona recta en donde nosotros le aplicamos una fuerza y al retirársela, el objeto recuperaría su forma original sin ninguna deformación. O sea, desde este punto hasta este punto, cuando retiro la fuerza, el objeto queda exactamente igual que antes. Mientras esta proporcionalidad o esta zona recta se cumpla, nosotros decimos que se cumple la ley de Hooke, que fue quien la estudió, que se escribe H-O-O-K-E, la ley de Hooke. A ver si lo tengo en creo que está en el próximo gráfico, creo que está. Entonces, la parte recta, la ley de Hooke. Al mismo tiempo, mientras estudiamos esta zona, nosotros podemos ver que esta zona puede estar, como está acá en el gráfico, que puede estar bien vertical, o podría estar en otro gráfico más horizontal. Imagínense, ¿todos ven el puntero? Sí, perfecto, se ve. Entonces, si existiera un gráfico en el que la zona recta, donde se cumple la ley de Hooke, estuviese más horizontal, nosotros decimos que el material es más flexible. Cuando la zona recta está más vertical, o sea que está más cerca de las ordenadas, decimos que el material es más rígido. En este tipo de material, en este gráfico, por ejemplo, es un material rígido. Después hay un tercer gráfico, creo, si no me equivoco, en donde les comparo para que vean cómo la curva cambia en un material rígido y en un material flexible. Sea rígido, sea flexible, o sea, esté más vertical o más horizontal, siempre es recta, le retiro la fuerza y no tiene ninguna deformación.
Hasta ahí nosotros hablamos entonces en este comportamiento de la línea recta que puede ser medido, se llama módulo de elasticidad. O sea, yo esto lo puedo medir y yo puedo hablar de qué tan elástico es el material. Más flexible o más rígido, midiendo el módulo de elasticidad. Bueno, entonces, ¿para qué nos sirve, no? Nos sirve porque si yo veo que el material está, cuando vemos el gráfico en el paquete de lo que compramos o en el envase de lo que compramos, tiene la vertical, está más vertical, perdón, la línea recta está más vertical, sabemos que el material es más rígido. Y si está más horizontal, el material es más flexible. Ahora, a partir del punto A al punto B, existe una zona de quiebre. Esa zona de quiebre, que en realidad en el gráfico es un punto, pero tiene en realidad dos puntos distintos, habla del límite proporcional y del límite elástico. El límite proporcional significa el punto en donde la ley de Hooke deja de cumplirse, o sea, justo el punto en donde esa línea deja de ser recta. A eso llamamos el límite proporcional. Justo el punto en donde la línea deja de ser recta. Y el límite elástico es lo que hablábamos antes, que lo que significa es que el material sigue teniendo un comportamiento elástico, o sea, no se fracturó, el material sigue resistiendo nuestra fuerza, la que sea, compresiva, de tracción, la que sea, sigue resistiendo la fuerza, pero que al retirársela va a tener una deformación. Entonces, hay un punto que casi se comparte en donde se deja de cumplir la ley de Hooke y el material no se quiebra, pero se empieza a deformar. Ahí nosotros a eso lo podemos medir como límite elástico. Y después, muy cerquita a la zona del quiebre, hablamos de un tercer punto, que es la resistencia a la fluencia, que es el valor en donde el fabricante nos dice cuánta fuerza le podemos aplicar hasta que se deforme. Entonces, cuando ustedes compren un material y vean esta terminología, resistencia a la fluencia o límite elástico tanto, van a saber que le pueden aplicar esa cantidad de fuerza, porque después de esa fuerza se deforma o se fractura. Entonces, a partir de ahí, el gráfico tiene una zona curva. La zona curva habla de la deformación plástica, o sea, ya el material tiene una deformación permanente. Ya si le retiramos la fuerza, nunca más vuelve a ser lo que era. ¿Se entiende? Bien. Pero esa zona curva, como les voy a mostrar en los dos gráficos que siguen, puede ser más pronunciada o puede ser más corta, que ahora les voy a mostrar otro gráfico. Cuando la zona curva es corta, el material es frágil. Y cuando la zona curva es más larga, el material es maleable. Porque la zona curva termina en donde el material se fractura. Fíjense que acá en el punto, en el punto D, que está marcado como último esfuerzo, sobreviene la fractura. Entonces, esta zona va a hablar de si el material es más dúctil, más maleable o más frágil. Si es un material que tiene una zona curva muy larga, es un material que aguanta mucho, que absorbe mucho antes de romperse. Y si es un material que tiene una zona curva más corta, es un material que se fractura rápidamente. Entonces, en el análisis de este gráfico nosotros podemos medir varias cosas. Podemos hablar de tenacidad y de resiliencia. La tenacidad es la cantidad de energía o de fuerza que le pudimos poner a ese material antes de que se fracture, o sea que lo medimos hasta acá. Nosotros, donde el material se fractura, podemos hablar de la tenacidad. ¿Qué tan tenaz es un material? Vamos, según dónde si el punto de fractura se marcó acá, es menos tenaz que si el punto de fractura se marcó más lejos.
Y la resiliencia es la capacidad que tiene el material de absorber toda la energía antes de fracturarse. Entonces, en la curva de tensión de formación va a tener mucho más aguante ese material. Tanto la tenacidad como la resiliencia se miden en la parte recta de la curva de tensión de formación. Todo esto, entonces, todo esto se puede, el fabricante, cuando ustedes compran un material, toda esta información se las puede dar. Hay cosas del material que no son posibles de dibujar en un gráfico, que son la fatiga, o sea, que lo que dijimos antes, que cuántas veces le podés aplicar la misma fuerza, repetidas veces le podés aplicar la misma fuerza hasta romperlo, y la dureza que habíamos dicho que se medía con un aparato que era el durímetro. Entonces vamos a pasar al próximo a ver si los ayudo un poco más. Otra vez lo mismo, tenemos el límite proporcional o la ley de Hooke, en donde se rompe esa ley, el punto de fluencia, cuánto soporta y el punto de rotura. Y el tercero, que era el más fácil de el que explicaba todo de los cuadros, ¿se acuerdan que yo les dije que según la ley de Hooke se cumplía o la proporcionalidad era más vertical o más horizontal? Hablábamos de un material más duro o más blando. Por ejemplo, los dos materiales son acero. Hay acero duro y hay acero blando, según la composición del acero. Fíjense, como el duro tiene un límite proporcional bastante alto, o sea, soporta mucha fuerza, pero luego no soporta ser deformado, enseguida se fractura. Tiene una deformación mucho más pronta que el blando. El blando resiste mucha más fuerza, la resiste más y se va deformando hasta que se quiebra. Entonces, lo que podemos sacar en limpio es que la deformación y la rigidez están como en contra. Acá se explicaba lo del primer gráfico, a ver, volvamos, lo que hablábamos en de qué tan vertical o horizontal estaba la proporcionalidad. ¿eh? Por ejemplo, en un plástico, ¿qué les parece? ¿Que esta línea va a estar muy vertical o más horizontal? Más horizontal, muy bien, Fátima. Bueno, Fátima está siempre despierta, ¿eh? Fátima es la que toma café del grupo o es la que se levanta más tarde. O es la que tiene el teclado más cerca. Bueno, sí, se supone, si yo acá le tachase mucho café, ¿no? Si yo acá le tachara acero y tuviera que comparar, poner, no sé, por ejemplo, un metal y un plástico, yo diría que este es el metal que este es el plástico, perdón, y que este es el metal. O sea que yo a este gráfico le puedo poner un montón de nombres. Este es el vasito también, este es el vasito de plástico que vimos en los primeros ejemplos. ¿Vieron el vasito blanco de plástico que deformábamos, se rompía y no volvía más a su forma? Y esta es la bandita elástica, que la estiro, pero en algún momento se rompe. O sea que yo con estos gráficos puedo hablar de un montón de materiales. Y depende del material que yo elija, a mí me va a servir conocer el gráfico. Todo suma y a la calidad del trabajo de ustedes. Y si ustedes saben elegir bien un material, no hay mejor material que el que está bien aplicado. O sea, todos los materiales son feos cuando no servían para esa función. Así que por más caro o más estético, más lindo que sea, si al masticar se fractura, ¿de qué me sirve? Entonces, ahí está bueno si el material viene con algún gráfico que ustedes sepan de qué hablar. Bueno, esto con respecto a las propiedades mecánicas. Esto era lo que yo les tendría que haber dado cuando los planté el miércoles pasado.
La clase, la cosa seguía con una tercera parte, que era la que les correspondía mañana, que tiene que ver con las propiedades físicas. Es mucha teoría, seguimos con la teoría, por ahí les voy leyendo las diapositivas o se las voy explicando y me levantan la mano cuando, no sé, cuando no entienden algo, a ver si los puedo ayudar, pero en términos generales, esto siempre les digo lo mismo, es medio un repaso del secundario. Yo hoy les abro todos los archivos para que lo lean, eh, y, y creo que tiene solo que ver como con repasar, ¿eh? Entonces, las propiedades físicas tienen que ver con el comportamiento del material cuando nosotros le aplicamos agentes físicos. Hasta recién hablábamos de cuando le aplicábamos tensión, ya sea de estiramiento, de aplastamiento o de corte. Pero ahora vamos a hablar de cómo se comporta el material con los agentes físicos. Y dentro de esos agentes físicos están entonces las físicas mecánicas, las físicas térmicas o las físicas eléctricas o las físicas ópticas. Ahí tenemos un montón de familias para hablar. Por ejemplo, calor. Tiene que ver con que nosotros podemos, aplicándole calor, podemos activar que la partícula de la materia se mueva. Cuando hablábamos en la clase pasada del átomo y de cómo se movía el electrón y el neutrón y cómo en la órbita la carga positiva y demás, al aplicarle calor, todas estas propiedades se modifican. Entonces, lo que nosotros hablamos como temperatura, lo que tiene que ver es aplicarle a ese cuerpo durante un instante determinado y a una presión X, una temperatura. Hablábamos del calor específico, no sé si se acuerdan del cole, que decía que era la cantidad de calor que necesitaba un cuerpo para subir su temperatura en 1 grado centígrado. Entonces, cuando al cuerpo vos lográs que suba 1 grado centígrado su temperatura, esa cantidad de calor que le tuviste que aplicar para lograrlo es el calor específico que soporta ese cuerpo. Por ejemplo, lo del agua, que para que el agua suba de 15 a 16, tenemos que aplicar una caloría. Entonces, ahí podemos hablar de la unidad de calor. Esperen que le voy a pasar. Bueno, esta diapositiva les hablaba un poco de para qué sirve todo esto, de que estamos hablando, ¿no? Si nosotros sabemos qué queremos hacer con el material, si queremos que el material transmita temperatura o no, o si queremos que el material sea rígido o flexible. Por ejemplo, para acercarnos un poco a la parte dentaria y que no sea tan teórico. Cuando un chiquito tiene un traumatismo en un diente, hay un momento, cuando el diente erupciona, o sea, cuando se cae el diente de leche y viene el diente permanente, cuando erupciona el diente permanente no tiene todavía formada su ápice o su raíz completamente. Y los estímulos de frío, de calor, de duro, de blando y el morder, colaboran en la formación de esa raíz. Entonces, cuando el chiquito tiene una fractura o un traumatismo o una caries y hay que hacerle una restauración, en general elegíamos materiales que fueran transmisores, porque sabíamos que la transmisión de temperatura colaboraba en el cierre de ese ápice. Después van a ver con el doctor Castro, que ya están teniendo anatomía, supongo que capaz que algo vieron. Después van a ver bien lo que es el ápice, cómo se cierra y demás. Entonces, nosotros como odontólogos hay momentos en los que queremos que los materiales tengan transmisión térmica y antiguamente hacíamos muchas amalgamas, ahora la gente ya no nos deja porque son antiestéticas, pero cuando el requisito era que transmitiera, elegíamos un material metálico. Así que, digamos, no siempre buscamos lo estético. Ahora, si lo que yo quiero es
vender no sé, y hacer marketing, voy a buscar propiedades estéticas. Por ejemplo, en las carillas que se ponen todos los mediáticos, las actrices y los mediáticos de la tele, que se ponen todas carillas blancas como si fuesen teclas de piano. Entonces, dependiendo de lo que yo estoy buscando, voy a elegir cuál es mejor y cuál es peor. Ninguno. Parece chiquito que yo estoy buscando cerrar el ápice, un material metálico que es antiestético, a mí me sirve. Y para Susana Jiménez, que factura cada vez que se ríe, un material estético también le sirve. Así que todos los materiales son buenos bien aplicados. La idea es que ustedes sepan elegirlos y que tengan una valoración crítica de eso. En realidad, ustedes y nosotros, muchos odontólogos pedimos mucho consejo al técnico. Muchas veces yo mando impresiones y cuando vean prótesis removibles van a ver que hay diferentes tipos. Hay prótesis removibles de acrílico y hay prótesis removibles de cromo cobalto y hay prótesis que tienen retenedores metálicos y hay prótesis que tienen retenedores estéticos y no todas tienen, por supuesto, la misma función, porque el retenedor metálico es antiestético, pero es mucho más rígido que el otro y demás. Entonces, muchas veces, dependiendo de la situación, de la cantidad de pilares y demás, uno elige el material y a veces hay casos en los que en serio nosotros les preguntamos a ustedes a ver qué les parece, porque ustedes son los que manipulan esos materiales y tienen la experiencia de cómo va a ser el eje de inserción y de cómo va a ser la resistencia de la pieza dentaria que lo soporta y demás. Así que un poco todo este plomazo de dos clases, por ahí si le encuentran el gusto, tiene que ver con saber que todos los materiales tienen, eso es como somos los humanos, todos tenemos algo positivo, el tema es saber encontrar cuál es nuestro don. Así que, bueno, entonces ahí lo que hacíamos era, teníamos que tener capacidad para analizarlo, teníamos que saber elegirlo, teníamos que tener una valoración crítica, saber qué requisito le podemos pedir a cada material. Existen organismos internacionales o nacionales que evalúan los materiales que salen al mercado y que los estudian y que los prueban y que los aprueban o no. Entonces, muchas veces nosotros nos valemos de esos organismos o del logo que traen los materiales para estar tranquilos. Por ejemplo, no sé, en Europa obligatoriamente todos los materiales que usás tienen que tener el sello de la Comunidad Europea. Y el odontólogo y el técnico tiene que respetar que el material tenga el sello de la Comunidad Europea, porque si tiene algún fallo y no usaste algo que no tuviera el sello de la Comunidad Europea, no tenés seguro de mala praxis que te avale. Así que bueno, conocer también cómo comprar un material. Un poquito este tipo de charlas tiene que ver con eso. Nosotros habíamos dicho que queríamos que el material fuese biocompatible. Habíamos dicho, bueno, estuvimos hablando de las propiedades físicas y químicas, ahora vamos a terminar con respecto al calor y demás, de todos los materiales. Saber aprovecharnos de esas características también. Y bueno, después ver qué tanto peso tiene la estética en un caso o no, lo que les decía recién de por qué uno elige una amalgama y por qué uno elige un material estético, y después con el tema de los costos. A nosotros en este país, yo hace 25 años que estoy recibida y hace 25 años que el paciente lamentablemente elige por valor. Todos querrían otra cosa que lo que pueden pagar. No sé si en algún momento esa realidad se va a revertir, pero bueno. Bueno, entonces lo que le pedimos a los materiales es que soporten todos los ataques que hay en la boca. La boca tiene un cierto pH que habla de la acidez que soporta.
tiene un estado de humedad permanente, así que tiene que ser un material que no se deteriore con el agua. Por supuesto que tiene que soportar fuerzas masticatorias, lo que les dije recién, aunque el paciente no comiera, cada vez que tragamos saliva, que lo hacemos muchísimas veces por día, 500 veces por día, nuestros dientes se contactan. Así que el material tiene que soportar esas fuerzas. Y después, bueno, nosotros, ustedes cuando nos hagan coronas o nos hagan incrustaciones o nos hagan prótesis, van a pedir que los materiales resistan el pulido y el tallado para lograr la estética, la anatomía. Así que bueno, nada, en todo este conjunto de propiedades que estuvimos viendo son los que vamos a estudiar para poder elegir esos materiales. Existe una ciencia que estudia el comportamiento de los materiales y es la reología, que habla de nada, de cómo se comportan, de qué tan elásticos y qué tan viscosos son, y cómo es el flujo o el corrimiento de esos materiales. Bueno, luego teníamos, creo que acá hay un repaso. Sí, quieren que les voy a pasar. Espérenme un segundo, ¿eh? Ahí volví. Bueno, entonces el estudio de cómo ese material corre se llama en los sólidos elasticidad o viscoelasticidad y en los líquidos viscosidad. Otra cosa que le pedimos a ciertos materiales, nosotros, por ejemplo, a ver, acá tenemos lo de la viscoelasticidad, que es la propiedad que tiene el material de recuperarse lentamente después de la carga. El ejemplo clásico para acordarse de esta definición es en los frasquitos goteros, que el gotero tiene una gomita en la punta que nosotros podemos deformar, pero después vuelve, ¿eh? Y la viscosidad es una cosa que nosotros usamos mucho en las fluidas, en las cremas dentales, ustedes lo van a usar en las ceras, en los compuestos de modelar, que es la fuerza que vos necesitas para que el líquido escurra o moverlo en una superficie. Muy bien, entonces, por supuesto que más viscoso es el tratamiento. El material, tenemos en general poco tiempo de trabajo y poco tiempo de endurecimiento, y cuando el material es menos viscoso, nos da más tiempo de trabajo. Cuando vayamos viendo los distintos materiales, yo creo que se les va a esclarecer un poco todo esto que les estoy hablando. Acá yo les había hablado de que los materiales, las propiedades físicas que podíamos aplicarle a los materiales, una era el calor, entonces hablábamos de qué era la temperatura y cómo la podíamos medir, qué significaba subir un grado, a ver si lo tengo por acá, coeficiente de expansión térmica, cuánto necesitaba un material para variar en su longitud con cuánta temperatura. Nosotros habíamos hablado la semana pasada de que siempre en la materia el átomo estaba como en movimiento, y se supone que eso ocurre cuando está a 0 grado. Cuando nosotros le aplicamos temperatura, ese movimiento empieza a acelerarse, y esa aceleración o esa vibración que se genera dentro del material genera una expansión. Así que en términos generales casi todos los materiales se expanden al calentarlos y se contraen al enfriarlos. Esto lo pueden estudiar ustedes con cualquier cosa. Creo que en el colegio nos hacían poner agua
en una botella y la poníamos en el freezer y ahí veíamos cómo contraía o se expandía. Bueno, después hay características que tienen que ver con que el material se separe, se rompan sus uniones y a nosotros eso se nos traduce como filtración. Esto es una palabra que van a escuchar mucho cuando trabajen en odontología. La filtración es como un enemigo contra el que nosotros corremos siempre, porque cuando el material filtra, se genera la deformación o la fractura o cambia la coloración. Y entonces la filtración es cuando esa estructura, cuando ese material se separa y permite la entrada de sustancias, la sustancia de la boca, por ejemplo, saliva, microorganismos, el resto de alimento, y en general la microfiltración es la que hace que la prótesis fracase. ¿Qué más? Habíamos hablado de la conductividad eléctrica, habíamos dicho que cuando queríamos materiales conductores elegíamos los metales y que a veces los queríamos y a veces no. Ahora ya no ocurre tanto porque la gente ya no tolera restauraciones metálicas en la boca, pero en una época cuando los pacientes tenían, que les hacíamos amalgamas, que eran esas curaciones, creo que habíamos visto, para los que son más jóvenes, esperen que subo, creo que en una de las primeras fotos de la clase anterior, en Historia de la Odontología, había una amalgama. Hay países en los que no se usa porque dicen que el mercurio y demás. Yo soy de la escuela de la que cree que todo tiene una razón. Esto es una amalgama, es una restauración metálica que es muy fiel. El odontólogo puede, fíjense cómo puede, entre el diente y la restauración, puede no haber ningún escalón, uno lo puede bruñir, es un material muy dúctil, muy maleable, que se puede trabajar muy bien. Podemos reproducir perfectamente la anatomía dentaria, lo que pasa que no tiene estética. Esos materiales metálicos son conductores y en la época en la que el único material que existía era lo que ocurría a veces era que el paciente tenía, por ejemplo, en el maxilar inferior amalgamas y en el maxilar superior, no sé, una corona de oro. Y cuando el paciente mordía, tenía, como los dos eran metal, tenía como una sensación de descarga eléctrica. Esas cosas ya creo que está por acá en algún punto. Esas cosas ya hoy no ocurren más porque es muy difícil que un paciente tenga una amalgama en la boca. Casi nadie te lo tolera. Pero bueno, esto creo que es algo que está en el apunte, la definición. Milagros, tranquila, anda tranquila. Nos vemos el miércoles. Perdón por el lío que les armé hoy. Bueno, después hablábamos esperen que me está cargando, bueno, propiedades eléctricas, la capacidad de transportar la corriente eléctrica, por supuesto que la vedette eran los metales, y esto era lo que les estaba contando recién, la historia que les contaba recién de las amalgamas y las coronas de metal, cuando dos metales eran diferentes, de diferente composición, entonces el paciente sentía al ocluir, al morder, una corriente desagradable. Los materiales, nosotros tenemos que trabajar con materiales que tenemos que tratar de que tengan la menor cantidad, el menor grado de corrosión, y tenemos que tratar de que los materiales permanezca ese pulido que les mostré recién en la amalgama,
no se vaya con las sustancias de la boca, con el pH de la boca o con los alimentos. Ahí hablamos de los distintos tipos de corrosión. En la boca no podemos trabajar con materiales que se oxiden porque es un ámbito siempre mojado. Y luego otro de los materiales, otra de las propiedades de las que podemos hablar, que se las voy a dejar leer porque son bastante largas y después cualquier cosa me preguntan, eran las propiedades ópticas. Y de estas solo les voy a contar, esperen que hablamos de algunas generalidades, de cómo se forman los distintos colores y la distinta longitud de onda, cuál forma el color, cuál era la diferencia entre matiz o tinte, que son los distintos colores, saturación, que es el grado de qué tan puro sea el color, o valor, que es la cantidad de luminosidad que tiene el color. Y después había tres cosas importantes, que era metamerismo, fluorescencia y opacidad. Nosotros hoy en la boca, en casi todos los materiales son radiopacos, porque cuando hacemos una radiografía, en un estudio radiográfico queremos que aparezcan. Entonces le colocan a todos los materiales el fabricante le coloca un opacificante. El metamerismo es nada más que la diferencia de cómo un color bajo una luz, no sé si alguna vez les pasó a ustedes, estar en un negocio y comprar una ropa creyendo que, no sé, que es de un color y cuando se la ponen un día al sol, el color no es el mismo. O sea, los distintos tipos de luces a veces reflejan una distinta coloración. No sé si distinta coloración, pero por ahí un distinto tono. Y bueno, ahí hablábamos del tono o el matiz, que era el color y que era lo que les hablaba antes. Y con respecto a las propiedades químicas, nada, todos los materiales que nosotros ponemos en boca, por supuesto que no tienen que ser solubles, porque si no durarían un suspiro, ya que la boca está siempre mojado. Hablamos antes de la microfiltración, ¿qué significaba? Era el momento en donde las moléculas se separaban, se rompían y podían filtrar todos los líquidos y residuos de la boca. Eso hacía que el trabajo fracasara. Y después habíamos hablado el otro día de lo que era biomateriales y biocompatibilidad, que eso lo estudian las organizaciones, se hacen pruebas con los materiales. Por supuesto que un material que nosotros usamos, desde ya que no tiene que ser tóxico, no tiene que ser irritante, no tiene que provocar alergia y no tiene que ser cancerígeno. Todas estas condiciones tienen que estar probadas y esto es lo que les decía antes de que tenga distintos sellos. Y después el otro día habíamos hablado de lo que era biocompatibilidad y material bioactivo. Biocompatibilidad, habíamos dicho que era el material que no provocaba ninguna... Esperen a ver si tengo alguna diapositiva. Creo que no. Esto es lo que hemos visto de la otra vez y creo que terminé. Esperé que vuelvo para atrás entonces. Quería ver si tenía alguna diapositiva de eso. Creo que estaba más adelante la de biocompatibilidad. Entonces, la biocompatibilidad era la capacidad del material para provocar una respuesta positiva sobre el huésped. Y después estaban los bioactivos, que eran los que no solo no le hacían mal al huésped, al lugar sobre el que se colocaban, sino que además generaba un bien. Habíamos dicho que, por ejemplo, la crema dental
es biocompatible porque te colabora con la higiene, pero si vos le agregás flúor, previene las caries. Entonces ya además de biocompatible es bioactivo, porque te genera un beneficio extra. Cada vez le pedimos más. A la odontología en general usamos materiales remineralizantes, que son los materiales que pueden revertir un proceso de caries y demás. El tema de la toxicidad que habla ahí, que cómo lo evalúan los distintos organismos, cuando ustedes lo compren, a veces algunos materiales explican hasta qué nivel fueron probados. Porque por supuesto que el material no tiene que generar ni mutación genética ni ser cancerígeno. Así que bueno, lo prueban de distintas maneras. Hay un primer grupo de pruebas que son las pruebas in vitro sobre los animales y de experimentación. Hay una prueba intermedia en donde normalmente se usan los cobayos. Ya le inyectan al animal y después hay pruebas específicas que bueno, que en general son estas que nosotros pedimos de los sellos de la ADA, que es la American Dental Association, o las normas IRAM, el sello ISO, que es la de la Organización Internacional. Entonces, a cada material le vamos pidiendo, vamos viendo, nos vamos cumpliendo con la norma de lo que la ley nos pida. ¿Qué más les tenía que decir? A ver, ¿qué otra cosa? Creo que ya lo que me queda... nada, el consuelo. Que si ustedes pueden evaluar las propiedades químicas y físicas y ópticas y mecánicas de los materiales, van a poder predecir el comportamiento y con eso van a poder predecir cuánto tiempo va a durar una restauración y qué resultados van a conseguir. Así que un poco es eso. Yo, este Power entonces ya está pasado, me dijeron hoy, y hoy lo que les voy a abrir, que no se los abrí todavía para no atormentarlos, son los teóricos, que son cortitos, que es más o menos lo mismo que se habla en el Power, pero un poquitito más detallado. Hasta acá es lo que va a entrar en el oral. Sí, vamos a tratar de hacer una cosa, vamos a tratar de hacerlo ameno, porque yo entiendo que esta materia no es lo que esperaban cuando se anotaron en la tecnicatura en prótesis. Entonces, hasta que arranquemos por lo menos con los materiales, vamos a tratar de hacerlo llevadero. Por eso les digo de prender las cámaras y abrir los micrófonos, así contestamos las respuestas entre todos. Como para que no sea siempre un monólogo de mi parte y aparte como para por ahí evacuar alguna duda que existiera. Sí, hasta acá tienen todo. Yo ahora les abro, ahora corto con ustedes y me quedo 10 minutos, así les abro y no me olvido y les abro las partes de los apuntes. Y bueno, cualquier cosa me escriben, saben que me mandan el mail o me mandan un anuncio como el de hoy, y bueno, y les contesto. Entonces, para los que mareé cuando empecé, el miércoles que viene, a las 19 horas, nos juntamos para hacer una especie de clase abierta de preguntas y respuestas con respecto a todo esto que hablamos, la primera clase, la segunda que estuvo junto hoy con la tercera, hacemos las 3 clases en preguntas y respuestas y ya está. Y ahí terminamos y arrancamos después con
con los materiales propiamente dichos. Igual los veo el jueves, porque lo voy a ayudar a Ortega en el consultorio para, para poder filmarlo, para que ustedes lo vean mejor. Así que supongo que el jueves nos vamos a volver a ver por si tienen alguna pregunta. Bueno, les vuelvo a pedir disculpas por la semana pasada y les agradezco la paciencia y nada, los veo el jueves en un principio y el miércoles que viene otra vez. ¿Alguna duda, algo que preguntarme?